segunda parte de nuestro encuentro general en la Divina Voluntad, el día 14 de enero del 2023. Continuamos con el siguiente capítulo. Volumen 14, 9 de octubre de 1922. Aquí ya estamos en el volumen 14, ya Jesús nos habla abiertamente de cuál fue la misión suprema de la pequeña hija de su voluntad y cuál es el decreto eterno más importante de todos, que es que su voluntad divina reine en todos como en el cielo, así en la tierra, ¿no? Así que aquí ya entra en el tema directamente, como que las otras cosas, estos dos capítulos, por ejemplo, que hemos leído y meditado, son como parte de lo que es el camino que Él va haciendo con las personas y con su iglesia y en la historia de salvación para conducirnos a este punto al que aquí llegamos ahora, con este capítulo del volumen 14, 9 de octubre del 22, la voluntad humana obrante en la voluntad divina. Continuando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, todo ternura, me estrecha entre sus brazos, me besa y me dice, quién sabe cuántas veces, y la hija mía, la hija de mi voluntad, cómo me eres querida. Mira, a medida que tu querer entra en mí, se vacía de ti y el mío entra como agente en ti, y haciéndose obrante el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora y queda obrante en mí. Y como yo soy un punto solo que contengo todo, abrazo todo y hago todo, veo tu querer obrante en mí con mi misma potencia creadora, que quiere darme todo y corresponderme por todos. Y con sumo contento mío te veo en mi presencia desde el primer instante en el que hice salir toda la creación, y dejando atrás a todos, te pones adelante como si tú fueras la primera creada por mí, en quien no existe ninguna ruptura de voluntad entre tú y yo, tal como hubiera querido que fuese con el primer hombre, y me das el honor, la gloria y el amor, como si la creación no hubiera salido fuera de mi voluntad. Qué gusto, qué contento siento, tú no puedes comprenderlo. El orden de la creación me es restituido. Las armonías, las alegrías se suceden sin interrupción. Veo esta voluntad humana obrante en mí, en la luz del sol, en las olas del mar, en el centelleo de las estrellas, en todo, y me da la gloria de todos los bienes que estas cosas creadas dan al hombre. ¡Qué felicidad! En todo se me asemeja, con esta sola diferencia, que yo soy un punto solo y tú poco a poco. Conforme obras, piensas, hablas, amas en mi querer, así vas tomando más espacio y formas ahí lugares divinos. Bueno, este capítulo no tan breve, vamos a irlo desmenuzando parte por parte, porque cada palabra que Jesús va diciendo aquí es muy importante. Primero lo que dice Luisa al inicio. Continuando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, todo ternura, me estrecha entre sus brazos, me besa y me dice quién sabe cuántas veces. Así que, estando Luisa en su habitual estado, Jesús con inmensa ternura la abraza y la besa. Estas manifestaciones de su amor a Luisa ya nos revelan el amor y la predilección que tiene por ella, y la preparaban para lo que le iba a decir a continuación, que es muy bello y muy importante. La hija mía, la hija de mi voluntad, cómo me eres querida. Y nos vamos a detener en estas dos palabras de Jesús, o tres.
Primero la llama hija suya. En el capítulo que leímos y comentamos del volumen 6 del 5 de mayo de 1900, Luisa veía que del interior de Jesús salía una imagen de él, un parto suyo, una hija suya a la que él llama gracia, la gracia, que tiene la virtud de transformar a quien la recibe en otra hija suya. Luisa, con perseverante fidelidad, ha recibido toda su vida la gracia de Cristo, y esto la ha convertido en hija de su gracia, en hija suya. Así que estas palabras, la primera afirmación de Jesús, la hija mía, es porque Luisa ha vivido una vida de gracia, en la gracia de Dios, correspondiendo con docilidad a la gracia de Cristo. Y el fruto de acoger así a la gracia es que eres transformada en hija de Jesús, en hijo de Jesús. Pero además la llama hija de su voluntad, la hija mía, la hija de mi voluntad. ¿Por qué le llama también de este modo? Pues porque desde hace tiempo, ya hace unos años, el corazón de Jesús ha establecido en Luisa. Les leo unas palabras del volumen 14 del 15 de septiembre del 22, es decir, un poco atrás de este capítulo. La conexión y el injerto con su voluntad, y le ha dado a conocer los efectos, los bienes y el valor que contiene su querer obrante en la criatura cuando ésta vive en él. Repito, esto se lo dijo en el mismo volumen 14 en el 15 de septiembre de 1922. Para que algo pueda hacer vida en nosotros es algo que tenemos que conocer, que dejar entrar, que dejarlo crecer, que dejarlo madurar en nosotros. ¿Cómo puede llegar a ser hijo de la voluntad de Dios si no ha habido acogida a este regalo? ¿Cómo puedes ser tú cristiano si no acoges el Evangelio en tu corazón? El que no conoce el Evangelio no conoce a Cristo. Para poder conocer a Cristo y conocerlo y amarlo es tener vida eterna. Hay que conocer el Evangelio. Y si no hay nadie que me lo predique, ¿cómo puedo yo conocerlo? Por eso Él estableció desde el principio de la historia humana, especialmente ya después del diluvio con Abraham, que empiece a transmitirse de generación en generación todo lo que Él va diciendo a patriarcas, luego al pueblo de Israel, en Egipto, a Moisés, y luego todo lo que Moisés les dice, y todo lo que les dicen los profetas, que les recuerdan todo lo que Dios les ha dicho. ¿Cuál era la misión de todo este pueblo? Pues transmitir eso, esas promesas, esas profecías, esas enseñanzas, esa ley, todo lo que Él les había dado. Solo así podía uno ser, y además que hubiera un signo físico que era la circuncisión para pertenecer al pueblo de Israel. ¿Qué hace falta para ser cristianos, católicos? Pues que tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que ser sumergidos y renovados, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, y luego estarnos alimentando de la palabra de Dios y de sus sacramentos para que se vaya formando en nosotros la vida de Él. Si esto pasa, entonces o eran hijos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, o somos hijos de la Iglesia, hijos de la gracia de Dios. Para ser hijos de la divina voluntad, ¿qué hace falta? Si la divina voluntad es la voluntad divina operante, no la voluntad divina que creó el cielo y la tierra, no la voluntad de Dios que nos quiere poner a salvo, que es toda la obra de redención, sino el tercer fiat, la obra de la divina voluntad que reina en nosotros como en el cielo, así en la tierra. Pues tenemos que conocer qué es lo que eso significa. Conocerlo y dejarlo entrar en nosotros y que se vuelva vida en nosotros. Como Luisa ha hecho esto, es su hija, por la gracia,
Es hija de su voluntad porque ha recibido la enseñanza de Jesús de lo que es vivir en la voluntad de Dios, y porque ella ha correspondido a estos dos inmensos dones de gracia y de voluntad divina que quiere ser operante en ella, pues entonces Jesús dice esa última palabra, cuánto Él la quiere. Jesús está haciendo en Luisa otra obra maestra de su gracia y de su voluntad que corona todo. ¿Cómo no amarla si en ella está realizando todo su plan para con los seres humanos? Y después de decirle esas bellas palabras a Luisa, le explica lo que pasa cuando su querer humano de Luisa entra en él y el querer divino de él entra en ella. Mira, a medida que tu querer entra en mí, se vacía de ti y el mío entra como agente en ti. Agente es alguien que obra, que actúa. Y haciéndose obrante el mío, porque tú lo dejas entrar, entra el mío en el tuyo, en tu querer humano, entra mi querer divino y haciéndose obrante el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora y queda obrante en mí. Estas palabras describen lo que ocurre cuando los dos quereres, el humano de Luisa y el divino querer de Jesús, obran el uno en el otro recíprocamente. Hay mucha gente que cuando oye todo esto de la divina voluntad piensa que el querer humano desaparece, que vivir en la divina voluntad es vivir sin voluntad humana. Primero, esto es imposible, racionalmente imposible, porque la voluntad humana es lo que nos hace personas humanas. Y Jesús no quiere desaparecer la persona humana cuando nos da el don de su gracia o nos da el don de su voluntad. Quiere elevar a la persona humana toda entera, cuerpo y alma, voluntad, inteligencia y memoria. La quiere elevar hasta lo más alto del cielo. Así que vivir en la divina voluntad no es para destruir la voluntad humana y dejar en nosotros solo voluntad divina. Aquí Jesús está afirmando lo contrario, que el obrar el uno en el otro recíprocamente, esto es lo que Él quiere. Para que esto ocurra, el querer de Luisa, al entrar en Jesús, debe vaciarse de sí mismo. ¿Qué es lo que no quiere Jesús de nuestro querer humano? Claro que Él quiere el querer humano. Él es el creador de nuestro querer humano. Así que Él ama nuestra voluntad humana, ama el obrar de nuestra voluntad humana, siempre y cuando ese obrar sea conforme con su voluntad y querer divinos. Lo que no es conforme con su voluntad y querer divino, esto es lo que debe ser destruido. De todo eso debemos vaciarnos, pero no de tu querer humano, no de tu querer humano es que te tienes que vaciar, sino de todo lo que tu querer humano produce por el libre albedrío que tienes, no conforme con la voluntad de Dios. Todo eso que no es conforme con la voluntad de Dios, de eso debemos vaciarnos. Y aquí le dice, cuando tu querer, Luisa, entra en el mío, se vacía de sí mismo. Es más, para entrar en su querer divino, nuestro querer humano tiene que vaciarse de todo lo que no es conforme al divino querer. Y esto se lo había dicho a Luisa desde el principio. ¿Sabes cuál es el plan que tengo contigo? No es de hacer cosas maravillosas. Lo que quiero hacer es de las dos voluntades, la tuya y la mía, una sola. Y que se conforme perfectamente tu querer humano con mi querer divino. Esta es la obra máxima que yo puedo hacer. Hacer que dos voluntades, que son una la del Creador y otra la de la criatura, lleguen por amor a la perfecta unidad. Y el querer divino y el humano, es decir, esa voluntad en acto, el obrar de esas voluntades, se conforme de tal manera que
sea perfectamente conformado tu querer humano con mi querer divino. Cuando esto pasa, dice Jesús, el querer mío, mi querer divino, entra en ti como agente, es decir, como actor protagonista. Hasta ese momento, antes de que entre el divino querer como protagonista, tu querer humano, tu voluntad humana, tu yo, era el protagonista de todo lo que hacías. En el vivir en la divina voluntad, tú ya no eres el protagonista. El protagonista es el querer divino, pero eso no quiere decir que tú no existes más, que tu querer humano ha desaparecido, sino que su querer divino se hace obrante, operante en tu querer humano, y hace que tu querer humano obre como él, como el querer divino. Así que vuelto el querer de Jesús obrante en Luisa, este es el don más grande, este es el don de la divina voluntad operante. Y repito esto e insisto en esta palabra, porque nosotros, por todo lo que tenemos de teología y enseñanza de la Escritura y de la Iglesia, sabemos que por la voluntad de Dios todo lo que no existía fue creado, y que la divina voluntad conserva todo en la existencia. El divino querer ha dado su lugar a cada cosa, su misión, su puesto, su tarea que realizar para el tiempo y para toda la eternidad. Esa es la voluntad divina creadora, la voluntad divina que lo conserva todo. Luego está la voluntad divina redentora, que es toda la obra de redención, que es todo el tema de la gracia. En estas dos obras de creación y de redención, nosotros que somos los destinatarios de estas obras, para quien han sido todas estas cosas hechas, somos los protagonistas. Tu voluntad humana, porque Dios al crearte te dio una voluntad y un querer humano, que es la reina de todas tus facultades, tu voluntad y querer humano reciben todo el tesoro de la obra de la creación que continuamente se está dando a ti. Lo acogen, lo comprenden, lo aman, lo van poseyendo y corresponden a ello en la medida que son capaces al que te lo ha dado. Lo mismo con la obra de la redención. Él te ofrece su gracia y si quieres y la recibes, Él te va transformando en hija o en hijo suyo. Es toda la obra de la redención. Pero no se acaba, no se agota la divina voluntad en darnos todo lo creado y darnos todo el tesoro de la gracia que nos hace y nos eleva como hijos de Dios. Esta voluntad divina tiene otra tarea que hacer. ¿Y cuál es la suprema tarea que tiene la divina voluntad? Entrar en ti, unir tu voluntad con ella y hacer que tu voluntad humana obre como obra Él, es decir, que obre divinamente. Este es el divino querer agente que entra y se hace protagonista, ya no eres tú. Es algo parecido a lo que pasa con el don de la gracia y los dones del Espíritu Santo. En la teología de la Iglesia, ya otras veces se los he dicho, en la teología de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo obra a través de sus dones, porque Él es el que nos proporciona la gracia para practicar las virtudes. La gracia que sale del corazón de Jesús se nos comunica por obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos cosas buenas, rectas, honestas, decentes, que nos edifiquen a nosotros, que glorifiquen a Dios, que hagan bien a nuestros hermanos. Todo esto Él nos da gracias que nos capacitan para que tu voluntad protagonista realice todas esas buenas obras. Y luego esas tienen mérito y premio si las haces bien. Cuando en cambio también te fueron infundidas no solo las virtudes el día de tu bautismo, se te infundieron también los dones del Espíritu Santo. Cuando
el Espíritu Santo obra a través de los dones, ya no de las virtudes. Él es el actor principal, Él es el protagonista. Y por eso dice San Pablo que los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que, y por tanto, si son hijos de Dios, dice la teología católica sobre este tema, que ese obrar, cuando somos movidos por el Espíritu de Dios, ese obrar es divino. ¿Por qué es divino? Porque el actor principal, cuando obramos, como obra Él a través de sus dones, es el Espíritu Santo. Pues esto mismo es lo que hay acá. Cuando la divina voluntad, que la hace operar en nosotros el Divino Espíritu, el Espíritu Santo, por eso es el don supremo del Espíritu Santo a nosotros, este don de la divina voluntad. Cuando el Espíritu Santo obra a través de este don de la divina voluntad en ti, como Él y su voluntad divina son los protagonistas de esa acción es divina, son acciones divinas que le dan gloria infinita al Creador, porque ya el protagonista del obrar no es una voluntad dócil a la gracia que obra cosas buenas, virtuosas, sino es una voluntad divina que obra. Así que Jesús, esta parte, termina diciéndole a Luisa, entonces el querer humano tuyo queda obrante en el mío. Este es el otro lado de la moneda de este don. De un lado, el querer divino obra en el querer humano, porque yo lo llamo, porque yo lo invito, ven divina voluntad a obrar en mí, a pensar en mi mente, a circular en mi sangre. Y el otro lado de la moneda es el querer humano que entra en el querer divino y obra en él. Padre, entro en tu querer, dame tu mano, ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad. Entonces son como una cosa es de venida y otra de vuelta. De venida, la divina voluntad que viene a obrar en mí. El divino querer obrante en mi voluntad humana. Yo lo llamo para que Él anime mi voluntad humana en lo que tengo que hacer. Y la otra, cuando esto pasa, Él me enseña, me va enseñando a que yo entre en Él, en su querer divino, y obre con sus modos divinos. ¿Qué pasa cuando viene la divina voluntad a obrar en mí? Tengo que ir al supermercado a buscar algo. El divino querer, que es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en los supermercados, viene conmigo al supermercado. ¿Y cómo va el divino querer al supermercado? Pues caminando, porque yo voy caminando o voy en mi coche, en mi vehículo, y llego al supermercado y me bajo y paseo por los pasillos y voy escogiendo lo que hay que comprar. Y conmigo va Jesús y su voluntad divina. Él camina en mis pasos y yo tengo que dar 38 pasos para ir de un pasillo al otro. Y el Señor y su voluntad caminan esos 38 pasos. Esto es la divina voluntad operante en mí. Ella viene conmigo en todo lo que yo humanamente tengo que hacer aquí, en la tierra. ¿Qué es la segunda cara de esta moneda del don de la divina voluntad? Que mi querer humano entra en el querer divino y hace lo que hace el querer divino. ¿Y qué hace el querer? El querer divino camina pasos para ir al supermercado. No, el querer divino está en todas partes. El querer divino mira con ojos como los nuestros para poder ver el sol y las estrellas, ¿no? El querer divino lo ve todo. El querer divino es vida y latido de todas las criaturas del cielo y de la tierra. El querer divino es luz inmensa que lo abraza todo. Entonces, en la primera fase de este proceso de comunión con la divina voluntad y su querer divino, yo llamo a la divina voluntad a obrar en mí, para que ella sea agente en mí, para que ella sea la protagonista de mi obrar. El otro ejercicio es la otra cara de la moneda, es yo entro en el divino querer, y eso es lo que Luisa llama fundirse en la divina voluntad.
Y entonces, cuando nos fundimos en la divina voluntad, obramos con los modos de Él, con los modos del divino querer, y los modos del divino querer son divinos, inmensos, infinitos, eternos. Cuando el divino querer obra en mí, Él es divino y eterno y inmenso, pero Él se empequeñece como en la encarnación, como en la Navidad. ¿Cómo vemos a Dios? Vemos a un niño en brazos de su mamá, de su madre, acompañado de San José, que tiene que irse a Egipto, que tiene que ser llevado y presentado al templo. Es Dios y sin embargo es llevado o está presente en una humanidad nuestra limitada en el espacio y el tiempo. Pero ahí está Dios, el Dios omnipotente, obrando en ese pequeño niño. ¿A dónde nos quiere llevar Él al final de todo este proceso de infinito amor hacia nosotros? Pues a que vivamos en Él y seamos semejantes a Él, obremos como Él obra. Y esto es el cumplimiento del Padre Nuestro. En esto consiste el don de la divina voluntad. Esto hemos de pensarlo y volverlo a pensar y volverlo a pensar y practicarlo continuamente. Pedirle a Dios que nos dé la luz para entender bien esto, para poder transmitir esto a los demás. Este es el evangelio de la divina voluntad que tenemos que enseñar a los demás. ¿Y cómo vamos a enseñarlo si nosotros no entendemos lo que estamos diciendo? Este capítulo vuélvanlo a leer y releer y releer. Y termina diciendo Jesús: y como yo soy un punto solo, que contengo todo, abrazo todo y hago todo, veo tu querer obrante en mí, con mi misma potencia creadora, que quiere darme todo, corresponderme por todos, y con sumo contento mío te veo en mi presencia. Claro, porque si se entra en el divino querer, donde está todo y están todos, está el primer instante de la creación, el segundo, el tercero, y todos los hombres y mujeres de toda la historia de la humanidad, y todos los que vendrán. Por eso dice, cuando entras en mi querer, y tu querer se hace obrante en mí, con mi misma potencia creadora, quiere darme todo, tu querer me quiere dar todo, corresponderme por todos. Y te veo en mi presencia desde el primer instante en el que hice salir toda la creación, y dejas atrás a todos, te pones adelante como si tú fueras la primera creada por mí, en quien no existe ninguna ruptura de voluntad entre tú y yo, tal como hubiera yo querido que fuese y ocurriera con el primer hombre, y me das el honor y la gloria y el amor como si la creación no hubiera salido fuera de mi voluntad. Esto es importantísimo, toda esta parte. Qué gusto, dice Jesús, qué contento siento, tú no puedes comprenderlo. El orden de la creación me es restituido, las armonías, las alegrías se suceden sin interrupción. Luisa, quienes vivimos o lleguemos a vivir plenamente en el divino querer, seremos causa de incomprensible contento para Jesús. Seremos causa de que a Él le sea restituido el orden de la creación. Y Jesús nos explica cuál es la razón de que se le devuelva todo esto. Pues que veo esta voluntad humana obrante en mí en la luz del sol. Fíjense que no solo nos ve presentes desde Adán y Eva hasta el último que deba existir, cuando entramos en su divino querer para obrar. Su divino querer, obrante en nosotros, nos hace presentes en todos los momentos de la historia humana, pero no solo en todos los momentos de la historia humana, sino en toda la creación. Por eso dice, te veo esta voluntad humana obrante en mí, la tuya, la mía, la de Luisa, en la luz del sol, en las olas del mar, en el centelleo de las estrellas, en todo, y me da la gloria de todos los bienes que estas cosas creadas dan al hombre. ¿Y qué significa el dar a Dios la gloria de todos los bienes que estas cosas creadas dan al hombre? Pues que nuestra voluntad humana
reconoce, comprende, adora, alaba, bendice y agradece y repara y corresponde en amor por todo y a nombre de todos, por todo el bien y perfección que Dios puso en cada una de estas criaturas. Y esto tenemos que aprenderlo en nuestra oración, si estamos llamados, por eso estamos aquí reunidos. Si estamos llamados a recibir este regalo del vivir en la divina voluntad y vamos poco a poco aprendiendo a ejercitarnos en él, pues tenemos que tener presente que nuestra oración no puede terminar en mi tía Lupita, que está enferma, que cuando yo rezo por mi tía Lupita lo debo hacer en la divina voluntad, y en la divina voluntad están todas las tías Lupitas de toda la historia humana, necesitadas de consuelo, de ayuda, de cariño, etc. Entonces mi oración tiene que ser una oración católica que se extienda y abrace no solo a esa tía Lupita concreta que es mi tía, sino a todas las personas de todos los siglos que se han encontrado, se encuentran o se van a encontrar en situaciones de necesidad o que tienen deseos de dar gracias y bendecir a Dios, o en la reparación porque en vez de haber hecho cosas santas y buenas han ofendido al Señor y hay que ofrecer una reparación por esas faltas, etc. ¿no? Y Jesús termina su enseñanza diciendo esta otra afirmación extraordinaria: ¡qué felicidad! En todo se me asemeja. Al entrar y obrar en el divino querer y que el divino querer sea operante en nosotros, esto nos hace en todo semejantes a Jesús, por cuanto nos es posible a nosotros, pequeñas criaturas. Este es el cumplimiento de nuestra vocación originaria. Y Jesús dice también, con esta sola diferencia, que yo soy un punto solo y tú poco a poco. Conforme obras, piensas, hablas, amas en mi querer, así vas tomando más espacio y formas ahí lugares divinos. Este modo de obrar, y esto escúchenlo bien, este modo de obrar, de vivir en la divina voluntad, no nos hace ser Dios. Él es el que es. Nosotros somos por Él. Él es un solo punto. Nosotros nos vamos asemejando a Él poco a poco, a medida que obramos en su querer. Esto nos hace ir adquiriendo en su querer más espacio en Él, pero el espacio de Él es infinito, así que nosotros en ese océano infinito, conforme pensamos, obramos, hablamos y amamos en su querer, nos permite ir formando, como otras veces se le muestra a Luisa, en este inmenso océano que no tiene confines de su divinidad, de su divina voluntad, vamos formando un pequeño laguito, un pequeño marecito de actos hechos y animados por una voluntad divina, pero con una voluntad humana que la sigue, que obra junto con ella. Eso es lo que va formando estos pequeños mares dentro del océano infinito de su divina voluntad. Así que nosotros, por más que obremos en su divina voluntad, por más que la divina voluntad obre en nosotros, esto no nos vuelve dioses o otro Dios o Dios mismo, sino que nos va haciendo semejantes a Él. Es decir, se cumple nuestra vocación cuando fuimos creados. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El divino querer es lo que nos da la perfecta semejanza. No nos hace dioses, nos da la perfecta semejanza con el único Dios verdadero. Tenemos unos minutos. Yo quiero de este último capítulo que tienen ahí en su hojita, si no se han quedado dormiditos, quiero hacer una lectura rápida
porque de alguna manera el tema con el primer capítulo sobre el sufrimiento ya lo hemos tocado. Así que no voy a leer todo el capítulo, sino ir leyendo parte por parte y leyéndoles el comentario que quiero hacer a esas distintas partes de este largo capítulo, pero preciosísimo y que está en conformidad con el primer capítulo sobre el sufrimiento que decíamos. Nada más que ahora es el volumen 15, 16 de febrero de 1923. La gran cruz que le dio la divina voluntad a nuestro Señor. Estaba haciendo la acostumbrada oración al crucifijo y abandonándome todo en su amable querer, pero mientras hacía esto he sentido que mi amable Jesús se movía en mi interior. Así que Luisa está haciendo un acto de piedad que ella tenía costumbre de hacer, que era la adoración al crucifijo. Y abandonándose en el divino querer. Estamos en el volumen 15. Aquí Luisa ya vive en la divina voluntad, así que ella vive en este abandono, en este continuo llamar o entrar en el divino querer para hacer junto con él todo lo que el divino querer hace. Ella estaba abandonándose en el divino querer y Jesús le dice algo muy importante. Hija mía, vamos, date prisa, haz tu curso en mi querer, ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad para que a mis actos y los de mi mamá unas los tuyos. Entonces aquí ya tenemos a la hija amadísima de su voluntad y a esta hija que ha entrado de nuevo en el palacio real de la divina voluntad por la gracia de Cristo y por cumplimiento de los planes de Dios para la familia humana, ya la ha enseñado a entrar en su voluntad. Y en su voluntad, como decíamos antes, está todo presente, todas las criaturas, toda la creación, el instante primero de la creación y todos los instantes sucesivos hasta el fin de la historia de la creación. Y está toda la historia de la salvación, y está la vida de todos los patriarcas, y de Moisés, y de los profetas, y de Juan el Bautista, y la vida de la Santísima y Purísima Virgen María, toda entera, viva, palpitante, presente en ese océano del divino querer. Y está toda la vida de Jesús, no solo el momento en el que está crucificado, toda su vida, desde el instante de su encarnación hasta su ascensión al cielo y su estar sentado a la diestra del Padre. Todo el misterio está presente en este océano de la divina voluntad. Y Jesús, a esta hija a la que ya la ha admitido a entrar en este océano, en este palacio real de la divina voluntad, la está educando para qué es lo que tiene que hacer estando allá adentro, porque ahí no tiene que estar de espectadora, tiene que ser actora en el divino querer. Y Luisa está haciendo la adoración al crucifijo y ahora y abandonada en la divina voluntad, ahora Jesús le dice, date prisa, haz tu curso en mi querer, repasa todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad, porque Jesús nunca se salió de ese océano. No es como nosotros, no es como Adán y Eva, que estando en ese océano, en ese palacio, abandonamos el palacio como el hijo pródigo. Ni la Virgen ni Jesús estuvieron fuera del palacio, que es el palacio de la divina voluntad operante, nunca estuvieron fuera de ese palacio. Y aunque Él se haya hecho hombre, jamás salió de ese palacio. Su humanidad siempre vivió en el palacio de la divina voluntad, operante, por supuesto de la voluntad divina, creadora y conservadora, y de la voluntad divina, el que es la causa de toda la obra de redención. Así que a Luisa, que viene de fuera del palacio, porque es nacida con pecado original como tú y yo, y que está llamada a vivir de nuevo en el palacio real de la divina voluntad, le dice, date prisa, ya entraste en mi palacio, ahora haz tu curso, haz tu misión acá adentro. ¿Y cuál es tu misión? Repasa todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad para que a mis actos y a los de mi mamá unas los tuyos.
Así que aquí nos revela algo de la misión extraordinaria de Luisa. Si Jesús, que es Dios verdadero y hombre verdadero, vivió y ofreció toda su vida en el Espíritu eterno de Dios, es decir, en su voluntad suprema, y por eso su redención es eterna, y ahí dejó depositada en su divina voluntad toda su vida, y nuestra Madre Santísima, por los infinitos méritos de su Hijo, fue inmaculada en su concepción y permaneció inmaculada, viviente en la divina voluntad toda su vida, pues entonces todo el obrar de todas las demás criaturas, empezando por Adán y Eva, que nos salimos del palacio, Jesús y la Virgen rehicieron esas vidas, repararon y llenaron de la divina voluntad las vidas de todos para que cada una de estas criaturas, desde Adán hasta el último, dieran a Dios la gloria perfecta que cada uno debíamos darle. Así que esta fue la tarea de Jesús. No solo fue rescatarnos y perdonarnos y reconciliarnos con su Padre, sino restablecer en nosotros el reino de la divina voluntad que nunca debíamos haber perdido. Así que Jesús hizo una obra como una nueva creación sobre toda esta creación hecha trizas que habíamos dejado nosotros, descompuesta por el pecado. Sobre esa Jesús hizo lo que debíamos haber hecho todos y cada uno. Y estos son los actos de Él. Y su madre lo siguió en todos los detalles, en todos los actos de todas las criaturas. Por eso es madre de nosotros y de todas las cosas. Porque ella rehizo en la divina voluntad la vida de todos, para darle al Padre la gloria que todos debíamos haberle dado, como si jamás nos hubiéramos apartado de la divina voluntad. Y entonces el Señor ahora le dice a Luisa, mira, tu tarea ahora es seguir todo lo que yo hice, repasa todo lo que yo hice en mi vida y todo lo que mi madre siguiéndome a mí hizo, y repite, haz tuyos todos esos actos míos y de mi madre y hazlos tuyos. Y le dice a continuación, está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para hacer triples nuestros actos, este supremo querer no baja a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas. Él quiere el cortejo de los actos triples para hacerse conocer. ¿Qué es lo que es necesario entonces para que esta otra dimensión de la divina voluntad, la voluntad creadora ya la hemos conocido con los ojos que tenemos y la inteligencia? Podemos ir conociendo la divina voluntad creadora y conservante, la que conserva todo. Con la adhesión por la fe al misterio de la historia de salvación y nuestra redención, la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo y sus sacramentos, nosotros dejamos entrar en nuestro corazón la divina voluntad redentora y empezamos a dejar entrar a la divina voluntad santificadora en la medida que correspondemos a la gracia. Pero ¿cuál es la corona de todas estas obras? Que la divina voluntad obrante en nosotros, protagonista en nosotros de todo nuestro pequeño obrar de criaturas, ella tenga el lugar de honor. Esto requiere como una nueva enseñanza, que es la que le ha dado a Luisa a lo largo de todos estos años y de todos sus escritos. ¿Y cómo esto va a salir a la calle? Le dice a Luisa, si tú no me sigues a mí y a mi madre en todo lo que hicimos y haces triples los actos, una criatura, pero ahora nacida con pecado original, que repite lo que hice yo y lo que hizo mi madre, si tú no haces esto, mi querer divino no podrá bajar a la tierra y hacer su camino en las generaciones humanas. Quiere y ha establecido él que sean triples los actos. ¿Y a quién es la llamada para hacer esto? Pues era Luisa. Y por eso el Señor exhorta a Luisa a que ella haga todos estos actos que él hizo y su madre, y por eso la hace entrar en el divino querer, porque ahí están todos. Quiere que Luisa vaya visitando uno por uno todo lo que hizo Jesús y todo lo que hizo la Virgen, y ella haga
su acto junto con ellos, de manera que sean triples los actos. Dice Luisa: Jesús ha hecho silencio, yo me sentí como volcada en el santo querer eterno y no sé decir lo que hacía, solo sé decir que encontraba todos los actos de Jesús y yo ponía los míos. Y entonces volvió después a hablarme y me dijo: hija mía, cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina. Este es el presupuesto, este es el fundamento de todo este capítulo. La humanidad de Jesús, que es verdadero hombre, con voluntad humana como la tuya y la mía, con querer humano como tú y yo, con inteligencia humana, con corazón humano, con cuerpo humano, verdadero hombre, él obró todo en la voluntad eterna de Dios. Pero no solo todo lo que él hizo por fuera, que es lo que conocemos por los evangelios, sino todo lo que obró su voluntad en su interior, en comunión con la divina voluntad. Por eso le dice: cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina. Y mientras él no nos haga conocer todo lo que su humanidad obró en su voluntad divina, pues de esos bienes no podemos tomar posesión. Podemos tomar posesión de todo lo que nos encontramos en los santos evangelios y en los sacramentos, porque ahí se nos revela lo que él ha hecho por nosotros. Pero solo hizo eso por nosotros, no, hizo más cosas, y esas las hizo en la divina voluntad. Y si él no nos las revela, nosotros no podemos conocerlas, no podemos amarlas, no podemos tomar posesión de ellas. Y dice Jesús: mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerlo en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. Él es verdadero hombre, nació un día y murió otro día de la historia humana. Esto no es infinito, esa distancia de años, 33 y medio años o lo que fuera, que él vivió, tienen límite, principio y fin. Para poder obrar una redención que fuera infinita y sirviera a todos, ese hombre Jesús, nacido en Belén y muerto en Jerusalén, ese hombre tenía que vivir su vida en la voluntad eterna de Dios, porque sólo ahí están estas dimensiones que abrazan todos los tiempos, a todas las criaturas y a toda la creación. Para que la obra de redención fuera completa y perfecta, debía hacerlo en el ámbito de la eternidad. No bastaba hacerlo en el espacio y el tiempo, tenía que hacerlo en el ámbito de la eternidad. Porque si no lo hubiera hecho así, sus actos habrían sido limitados y finitos. En cambio, con ella son interminables e infinitos. Por eso, la palabra de Jesús, los sacramentos instituidos, las penas que él sufrió y todo cuanto su vida significa son misterios que no pasan ni pasarán jamás, están en acto de hacerse siempre porque se hicieron en el punto eterno que es la divina voluntad. Por lo tanto, están en acto de hacerse siempre, tienen las cualidades de la divina voluntad. Y luego dice también: mis penas y mi cruz deberían ser interminables e infinitas, y la voluntad divina hizo encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces. Por eso la divina voluntad me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último, y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba su cruz. Así que la cruz de Jesús, que le dio Dios su Padre, no fue solo la cruz de madera al final de su vida, sino fuimos cada hombre y mujer de la historia. Fuimos injertados en la cruz, la gran cruz que el Padre le dio.
tenía injertada esa cruz a todo hombre y mujer de la historia, con todas nuestras vidas, todos nuestros pecados, todos nuestros actos buenos y malos. Y en esa cruz la divina voluntad extendió a la humanidad de nuestro Señor. Por eso su cruz es interminable y era necesario vivirla en la eternidad de su voluntad. He ahí, por eso dice, que tenía necesidad del ámbito de la eternidad donde debía tener esta cruz, pues el espacio terrestre no habría bastado para contenerla. ¿Cuánto me amarán las criaturas cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad y lo que me hizo sufrir por amor a ellas? Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas. Eran ellas a quienes sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad, y ninguna se me escapaba, y a cada una daba su lugar. Y para darle lugar a todas me extendía en un modo tan desgarrador y con penas tan atroces que las penas de la pasión podría llamarlas pequeños alivios. Por eso ya va a terminar el capítulo. Date prisa para que mi querer haga conocer todo lo que este eterno querer obró en mi humanidad. Este conocimiento despertará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. Y mientras decía esto mostraba tanta ternura y tanto amor que yo maravillada le dije: amor mío, ¿por qué muestras tanto amor cuando hablas de tu voluntad, que parece como si de dentro de ti quisiera salir otro tú mismo, por el gran amor que experimentas, mientras que si hablas de otra cosa no se ve en ti este exceso de amor? Hija mía, ¿quieres saberlo? Cuando yo hablo de mi voluntad para hacerla conocer a la criatura, y esto está pasando en este momento en que estamos reunidos, yo quiero infundir mi divinidad, por tanto, otro yo mismo, y mi amor se desborda todo para hacerlo, y la amo a ella como me amo a mí mismo. Qué grande regalo que el Señor nos hace. Por eso tú ves que cuando hablo de mi querer, mi amor parece como si se saliera de sus confines, para establecer la sede de mi voluntad en el corazón de la criatura. Cuando hablo de otra cosa, son mis virtudes las que infundo, y según las virtudes que le voy manifestando, ahora la amo como creador, ahora como padre, ahora como redentor, como maestro, como médico, etc. Por lo tanto, no hay esa exuberancia de amor como cuando quiero formar otro yo mismo. Así que cuando Jesús nos habla, como nos ha hablado hoy, Él quiere realizar lo que Él dice, y así lo dice la Escritura, que lo que Él dice lo hace, como en la creación, fiat lux, y la luz se hizo. Así que cuando Él nos habla de su querer, Él y su amor infinitos quieren establecer en el corazón nuestro la sede de su voluntad. Cuando Él habla de otra cosa, lo que Él infunde son sus virtudes o cualidades de Él, pero no otro sí mismo. Así que con estas palabras que Él nos dice, Él quiere infundirse a sí mismo en nosotros. Le pedimos a la Virgen que sabe de esto y que supo acoger este don de Dios continuo que Él hizo a ella, que como maestra y mamá nos cuide para que seamos atentos, como tantas veces le dice a Luisa, y dejemos que Él infunda en nosotros la vida de su divino querer, que es infundirse a sí mismo. Pues que así sea. Y por supuesto no tenemos tiempo. Si a ustedes tienen de todo lo que dijimos alguna pregunta, hagan favor de enviárnosla al correo de la Casa de la Divina Voluntad o escribirla en el chat que me imagino que hay aquí en esta reunión, y trataremos de contestarlas o nos serviremos de esas preguntas para que en la siguiente vez que nos reunamos respondérselas. Son temas
muy preciosos, importantísimos, y que están muy bien para el inicio de este nuevo año, ¿no? Madre, no sé si estás por ahí. Sí, padre, sí, estamos aquí escuchando todo lo que quité el micrófono, sí, muchísimas gracias, precioso todo. Y bueno, podemos concluir con las oraciones finales, si alguien es tan amable de hacerlas, y les doy luego la bendición. Consagración a la divina voluntad. Oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar mi vida toda en ti, voluntad divina. Así pues, postrado ante tu luz, yo, el más pequeño entre todas las criaturas, vengo, oh adorable voluntad, al pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, suplico y ruego a tu luz que me invista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en ti, voluntad divina. Esta será mi vida, el centro de mi inteligencia, la que arrebate mi corazón y todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano. Lo arrojaré fuera de él y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postrado, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así vuelva a mí el orden primero de la creación, tal como fue creada la criatura. Madre celestial, soberana reina del fiat divino, tómame de la mano y enciérrame en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi tierna madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en los recintos de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me darás clases de divina voluntad y yo estaré atento a escucharte. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien, Jesús, tú me darás tus llamas para que me enseñen, me consuman y me alimenten, para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada que atraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Amén. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel, Luisa Picarreta. Padre, ella vivió en tu divina voluntad, volviéndose bajo la acción del Espíritu Santo, conforme a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, cooperando a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de amor sumo a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación en la tierra, para que resplandezca ante todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra, en el carisma particular del fiat voluntas tua sicum in cielo et in terra. Recurrimos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. En tu voluntad te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, oh Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y todos los grupos de la Divina Voluntad en el mundo y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pues Amén. una alegría de poder haber estado con ustedes y gracias de nuevo por todo, por su presencia y compañía y oraciones. Muchas gracias, Padre. De nada, María. Gracias. Bendiciones. Padre, Muchas gracias, Padre. Padre, regreso y oferta de la Igualmente para Padre. todos, ahí unidos en la Divina Voluntad y a la Madre Iglesia en todo este camino que hay que seguir haciendo. Gracias, Padre. Amén. Padre, bendiciones. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios te bendiga a todos. Feliz año. Feliz año a todo mundo. La próxima es el 18 de febrero. Ya le mandamos el link. 18 de febrero. Okay. Y vamos a ver, seguramente pondremos luego más, un poquito después de ahora, esta reflexión allá en la Casa de la Divina Voluntad, ¿no? Partida en dos partes para que sea más fácil de escucharla, ¿no? Claro, y personas que no pudieron conectar, ¿no? Claro. Entonces, pues, hacemos así. Bye. Bye. Fiat, fiat. Fiat, fiat. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto de verles a todos. Igualmente, Padre. Saludos allá en Venezuela. Muchas gracias, Padre. Claro que sí. Igual en México. Gracias. Besos, Carolina. Padre, Ari.